Salud, desde San Juan, Argentina. En el living de mi casa, con los gatos mordiendo los cables del micrófono y la cerveza inglesa como pragmatismo, les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Paravano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero de epistemología y segundo el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos como problemática: ¿es mejor no hablar de epistemología? Primera parte, el arte de la urgencia. Por motivo de una entrevista que me propusieron, me surgió la inquietud de qué había dicho o qué podía decir la epistemología respecto a la pandemia que experimentamos en el 2020. Como originalmente este episodio me quedó muy largo, lo divido en dos partes. Si tenemos suerte, la pandemia se resuelve durante y no será necesario que suba la segunda parte. Así que arrancamos. Es una duda legítima preguntarse si la epistemología puede decir algo sobre la pandemia, pues no solo tenemos la urgencia de encontrar una solución en términos de salud y economía, ya que no importa dónde escuche esto, en cada país azotó el virus o sus variantes ha dejado secuelas de una u otra manera, sino también el cambio abrupto en el modo de vida de millones de personas ha dado lugar a nuevas formas de ver el mundo, a la vez que desactualizó algunas y puso a andar ideas que hasta se creían extintas o mitigadas. Welcome to Jurassic Park. Hay que ser honestos, o al menos la cerveza nos obliga a hacerlo. La filosofía no parece el primer lugar al que iríamos a buscar respuestas ante lo urgente. Si se prende fuego tu casa, no te preguntarás por el ser heraclitiano, y si lo haces, es probable que te merezcas que se haya prendido fuego tu casa. Pero bueno, toda reflexión filosófica es como los rumiantes. Se mastica, se traga, se regurgita, se vuelve a mascar, se vuelve a digerir y vuelta a empezar. La cerveza de filosofía es siempre de leudado lento. El problema es que el miedo, el virus, el dolor, la angustia y todas las otras emociones y temores ya están aquí. Es como si fuese demasiado tarde para prepararnos. Desde ya, disculpen este episodio, tardaré mucho en llegar a la cuestión epistémica. Debo hacer un rodeo enormemente filosófico. Ya lo he dicho, la filosofía es de leudado lento, pero ¡qué cerveza, carajo, Bien, ahí está el tema. Me he puesto a ver qué ofrecen nuestros exponentes o máximos exponentes o divulgadores, filósofos que están vivos o gente que terminó de estudiar en la universidad o gente que se interesa y que se presenta como especialista en el tema, ¿no? Es un poco hecho lo que se llama algo así como un estado del arte. ¿Qué han dicho los que saben de filosofía por los medios de educación? Así que más o menos esto es lo que he encontrado. Hay un primer nivel, el nivel de las revistas, de los radios, de los podcasts, de las radios también. Cuestiones algo así como para el público general. Entonces vi, por ejemplo, esto. En la revista Filosofía y Co. encontré dos artículos. Voy a mencionar solamente uno, el de Jaime Santamaría, que se titula COVID-19 y la filosofía, pensar en medio de la catástrofe. Ahí habla justamente sobre este problema de realizar una reflexión profunda a las apuradas. No hay que ser un genio para entender que si tienes grandes pasiones movilizándote, es difícil ver el panorama con claridad, y probablemente eso baja las probabilidades de tomar una buena decisión. Podemos tanto paralizarnos por temor o ser temerarios ante peligro, ambas son malas opciones. Esto digo yo. Lo que dice Santamaría es que muestra las perspectivas de lo urgentes desde otros filósofos como Agamben, Jean-Luc Nancy y Zizek. Otro artículo que encontré fue en la Gaceta de la UNAM. Hay un artículo ahí de Roberto Gutiérrez Alcalá titulado La filosofía en tiempos de COVID-19, en donde también se aborda la pregunta de qué cuernos puede aportar la filosofía en una situación semejante. Parece claro que otras disciplinas sociales o humanísticas tienen algo mejor que dar, como la sociología o la psicología. Aquí el autor del artículo es bastante optimista. Dice que la filosofía nos enseña cómo tener una buena actitud ante la tempestad y cómo esto forma el carácter o algo así. El tercer artículo que vi fue en el diario Nueva Tribuna. Hay un artículo de Daniel Martín Sáez, Filosofía en tiempos de pandemia, quien, a través de un análisis etimológico de lo que significa la palabra epidemia y de su relación con el término griego para pueblo, en griego antiguo pueblo se dice demos, epidemia, epidemos, bueno, ahí Martín Sáez habla del rol de la filosofía para darnos elementos reflexivos que prioricen lo importante de la vida, a la vez que hay que tomar conciencia de nuestra mortalidad, y entonces nombra autores como Sócrates, Hipócrates y Epicuro, qué sé yo. Después, en la web española de la UNESCO
se ha creado toda una entrada con la temática filosofía y pandemia a través de la red de mujeres filósofas de América Latina, cuyo propósito es reflexionar sobre el impacto del COVID-19 en nuestras vidas y también ofrecer seminarios en los que se discute sobre el impacto del COVID-19. Quizás lo más interesante aquí es el rol de las mujeres y la disidencia en la pandemia que tiene esta entrada, pero lo negativo es que todavía es un sitio en construcción, es una sección que no está totalmente cargado. Hay un llamado con algunas ideas, pero nada desarrollado aún, pero bueno, eso es culpa de la disciplina. De nuevo, la filosofía es de leudado lento, muy lento. Luego aparece el foro de noticias de la UDEC. Ahí hay un artículo titulado La filosofía frente a la pandemia, breve repaso y un postulado de Rodrigo Pulgar, en donde retoma a Foucault y Agamben para pensar el control del Estado sobre la población y para proponer la posibilidad de cambiar nuestros estilos de vida, quizás para lo mejor. Es como si Pulgar pensara que o todo conduce para bien o para mal, y quizás piensa que la pandemia cambiará la condición humana. Bueno, yo no sé. Finalmente, hay un artículo que prometía, por parte de Jaime Rubio Hancock en el diario El País, titulado 6 ideas filosóficas para reflexionar sobre la pandemia, que es un poco lo que estoy haciendo hasta ahora en el episodio, pues el autor buceó por distintas revistas de divulgación, académicas, noticias y blogs y sintetizó lo que ha visto y leído en 6 ideas de 6 pensadores, como si fuesen 6 conclusiones de 6 entrevistas que nunca hemos leído, porque vas a encontrar citas aisladas. Por ejemplo, la cita de Eulalio Pérez Cedeño, quien opina sobre la importancia de la investigación científica, la cita de Antonio Gaitán, que opina sobre el postureo moral, la cita de Eurídice Cabañas, que opina sobre la soberanía tecnológica, la de Eduardo Infante, quien opina sobre el cosmopolitismo, la de Natal Bellantine, quien opina del allanamiento epistémico, y la cita de Ana Carrasco, quien opina sobre el meditar sobre la muerte y sobre la vida. Pero son solo eso, citas, como si de una entrada de Wikiquote se tratara. No menciono todos los podcasts que están haciendo lo mismo que yo porque también son de divulgación y depende del gusto para cada uno. Pero sí recomiendo Un Ciencia Podcast, El Tornillo de Arquímedes e Historias Cienciacionales. Seguramente les convenga cortar este episodio desde ya e irse a escucharlo a ellos, al menos tienen mejor edición de audio y salud por ellos. Aunque interesante todos estos trabajos de divulgación, pecan de lo mismo, la superficialidad. Porque de nuevo, no hay tiempo suficiente para pensar filosóficamente. Lo siento, no hay ni tenemos respuestas inmediatas. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Sí, hay ensayos, hipótesis, conjeturas, inicios de argumentos que muchas veces rozan con la futurología y pueden generar sentimientos de satisfacción intelectual del tipo ¡ja! Yo leo filosofía en tiempos de pandemia. Y esto solo sirve para quedarte totalmente aislado en la barra del bar. Pero también pueden generar sentimientos de pavor, por ejemplo si leemos a autores pesimistas como Byung-Chul Han, donde aparecen ideas del tipo vendo todo, total se va todo al carajo, o sentimientos de éxtasis, si leemos a optimistas como Zizek, en donde tenemos ideas del tipo ahora sí, tomen esto burgueses malditos. Pero bien, en otro nivel, en un nivel más del tipo videos y YouTube, vi dos tipos de cosas. Por un lado, una serie de videos de 10 a 20 minutos aproximadamente que tenían reflexiones o aproximaciones sobre cómo debemos entender la pandemia desde la mirada filosófica. Algunos están buenos, otros rozan con el intento de ser gurúes o algo similar. Indistinto de su reflexibilidad o calidad crítica, todos estos tenían títulos del tipo Filosofía y Pandemia, Cómo ven la pandemia los filósofos, La filosofía en tiempos de pandemia y otros nombres igualmente originales. De esos no voy a mencionar nada, están en la web, si quieren pueden verlo. A lo sumo les menciono este, ¿no? Uno que encontré acá, que es de un canal de YouTube que se llama Leyendo Historia de la Filosofía. Ahí hay un video interesante titulado El Tag de la Cuarentena, en donde el autor repasa lo que algunos intelectuales, no necesariamente filósofos, han dicho durante la cuarentena sobre la cuarentena en sí, pero también sobre la pandemia, el virus, etc. Si bien no soy muy fan de su música de fondo, que le da un tono de los cuentos La Cripta, sí el autor ha hecho una búsqueda mucho más cuidadosa que la mía, eso seguro. Entre los pensadores nombrados está Martha Nussbaum y cómo ella relaciona la pandemia con la democracia. También aparece Agamben y su análisis de cómo opera el Estado. Se hace referencia a John Gray, quien tiene una opinión negativa respecto a las consecuencias de la pandemia en este mundo globalizado. También a Byung-Chul Han, que es muy popular hoy en día, quien entiende que la pandemia fortalecerá el capitalismo, y otros pensadores más. Lo bueno es que al terminar el video se pone una música más alegre,
pero qué sé yo, para no terminar tan abajo. No sé por qué hace eso. A ver, lo voy a intentar. Va la música alegre. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is you. Hey, clap along if you feel like that's what you want to do. ¿Funcionó? ¿Se sienten mejor? ¿No? Bah, no importa. De vuelta a lo nuestro, algunos de estos videos están buenos, juegan al contrafáctico, es decir, hacen cosas como ¿qué diría Platón sobre eso? Que básicamente enseñan a Platón o quien fuera desde el contexto actual, clásico recurso de docente de secundaria, ojo al piojo, yo lo vivo haciendo. Y otros son una porquería, por ejemplo, como si alguien se tropezó con un panfleto filosófico y dijo ¡hey! Con esto voy a ganar más seguidores. No es moralmente reprochable, que se den todo el gusto que quieran, solo que no puedes esperar otra cosa más que un contenido nuevamente superficial. Ok, todo esto fue el nivel 1 y el nivel 2. Tenemos el nivel 1 que eran las revistas y los diarios, los videos, y ahora vamos con un nivel un poco más profundo, nivel 3, vamos a decirlo así. Y sigue siguiendo. En este nivel de tipo de artículos que se puede encontrar están los filósofos, pensadores, intelectuales que se sentaron con una hoja y un papel, a veces literal, otras veces metafóricamente, y trataron de ordenar sus pensamientos para luego divulgarlo en algún canal o en alguna transmisión en vivo, un congreso virtual, un foro, etc. De esto voy a nombrar algunos, hay varios, tampoco tantos. Por ejemplo, en varios programas argentinos, como la transmisión en vivo de Luis Novarecio, o el vivo de C5N o los de televisión pública, aparecen las entrevistas de el divulgador de filosofía de Argentina, Darío Sternweiser, o Darío Z para abreviar, quien habla sobre la sensación de soledad y del aislamiento. Él hace como una comparación entre la presión social y el egoísmo pre-cuarentena y la nueva presión social y el egoísmo en cuarentena. Para Darío básicamente es como la oportunidad de repensar nuestras relaciones y responsabilidades con el otro. También en el Ministerio de Educación Argentina se sacó un video en el que hubo un diálogo entre el sociólogo y filósofo de Portugal, Boaventura de Sousa Santos, y Pablo Gentili, en donde Gentili le hace una entrevista a Boaventura. Básicamente lo que hace de Sousa es señalar que la condición de pandemia y de cuarentena muestra cómo ha operado el capitalismo para desoperativizar al Estado. Y ahora que necesitaríamos una protección estatal, no tenemos un mecanismo desarrollado o estructurado para ello. De ahí el título del video de Boaventura, La cruel pedagogía del virus. Según Sousa, el virus nos manifiesta la diferencia abisal dice él también, que se ha establecido en la sociedad entre los que tienen voz y son visibles y los que no tienen voz y son invisibles. Personalmente me sorprende la rapidez con que de Sousa sacó el libro La cruel pedagogía del virus que titula el video, lo que me hace sospechar un poco, pero bueno, todavía no lo he leído. Después, en el programa Aristegui Noticias hay una entrevista al filósofo Enrique Dussel, quien hace un análisis de cuál es el origen o fundamento de la crisis mundial. El autor lo encuentra en los orígenes de la modernidad, Dussel, ¿no? Por lo que hace todo un recorrido desde 1500 hasta la actualidad, haciendo hincapié en la tecnología y la economía, principalmente en los efectos negativos de la intervención de la naturaleza, en donde no hay conciencia de cuáles son los efectos a largo plazo que pueden ocasionar. Dussel dice: si durante 500 años no prestamos atención a la acumulación de efectos negativos, esto produce un cataclismo a nivel mundial como el que experimentamos actualmente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Este es el resultado de 500 años de mala aplicación técnica? Bueno, después en el canal Otras Voces se da un seminario internacional con profesionales de México, Venezuela y Argentina, y allí se realizó una conferencia con Noam Chomsky titulada Capitalismo y resistencias en tiempo de pandemia. Allí Chomsky habla de que la pandemia ya había sido predicha por parte de los científicos desde el 2002, dadas las consecuencias del calentamiento global. Según Chomsky, hay 3 agentes que podrían haber actuado para evitar la pandemia, ya que contaban con los medios necesarios. Las farmacéuticas, pero no lo hicieron porque solamente buscan ganancias. El Estado no lo hizo porque se rinde al mejor postor. Y los gobiernos, que no lo hicieron porque dependen de sus ideologías. Por último, en el Festival de Arte y Ciencia de la UNAM se entrevistó a la filósofa Judith Butler, en donde Butler se preguntó por el después de la pandemia. Ahí se interroga sobre qué significa vivir en un mundo habitable y qué es una vida viable, tanto en términos para criaturas humanas y criaturas no humanas.
De allí que Butler hable de los límites éticos de nuestro vivir, en donde se debe encontrar un punto de acuerdo entre el habitar humano y el habitar de todos los otros seres vivos, y en donde este tipo de situaciones ambientales, ya sabes, hoy es pandemia, ayer efecto invernadero a escala mundial, mañana será otra cosa, todas estas situaciones ambientales son las formas en que el propio ambiente se renueva o repara respecto a la forma del habitar invasivo del humano y que por lo tanto continuará al menos que el humano cambie sus conductas. Esta serie de entrevistas y vivos, que son los que encontré, no hallé ningún otro interesante en realidad, tienden a señalar que esta crisis es una consecuencia o del capitalismo o del desarrollo científico desmedido, que también sería una consecuencia del capitalismo, o de cómo se ha configurado la cultura global, sea desde el nacimiento del Estado moderno y el desarrollo de la colonización, sea desde cómo comprendemos a la otredad, humanos hasta animales. Todas estas ideas claramente son interesantes, pero siguen dejando de lado o no se detienen al menos sobre lo científico en sí. Claro, piensan a las ciencias como una expresión teórica y técnica que propaga el sistema capitalista neoliberal de una forma que garantiza su perpetuidad en cada uno de los individuos consumidores. ¿Qué quiere decir? Di algo o van a creer que eres idiota. A lo hecho, pecho. Bien. Pero esto es lo mismo a decir que la ciencia es solo una llaga del capitalismo o del humano, dependiendo de quién le preguntes. A ver, es decir, lo que encontramos es un análisis político de la ciencia, interesante, necesario, pero fraccionario e inacabado y hasta a veces solamente anecdótico, y que puede conducir a una comprensión sesgada sobre el rol de la ciencia y de la filosofía si no se tienen las lecturas necesarias. Genera un riesgo, y un riesgo que tiene la propia filosofía, y más cuando se filosofa rápidamente, porque te puede llevar a construir generalizaciones que luego terminan diciendo cosas como que las vacunas causan autismo o la Tierra es plana. Así que de nuevo, la filosofía es de leudado lento. Y me queda el último medio, el último nivel. Qué largo que es esto, este prólogo no termina más. Bueno, es el otro problema de la reflexión, el camino dura más que deuda argentina. Este último nivel son los artículos de universidades o los libros, cosas académicas. Y entonces estuve profundizando a nivel virtual, obviamente, distintos lugares pagos y gratuitos. Tenemos el sitio Script, ahí aparecen al día de hoy 108 libros como resultados con la entrada pandemia, y hay títulos que dan mucho miedo, del tipo El Evangelio en tiempos de pandemia, Defenderse a sí mismo para evitar el contagio y Salud emocional en tiempos de pandemia. No me detuve a leer ninguno, los títulos no parecían ser grandes reflexiones. Luego está el sitio Research, ahí aparece un montón de artículos del tipo La filosofía en tiempos de pandemia, algunas reflexiones sobre la pandemia y filosofía, hay uno específico sobre pandemia y filosofía en Brasil, la pandemia y la filosofía en cada uno de nosotros, y muchos artículos que solo se llaman pandemia. Lo que he visto tiene el mismo espíritu que los que he mencionado en el primer nivel de revistas para el público general. Ojo, este podcast está a ese nivel, el primer nivel, no hay mucha profundidad aquí, pero bueno, en teoría el sitio Research es de divulgación académica, uno esperaría quizás un nivel un poco más profundo. En el sitio academia.edu te aparecen como 2000 entradas con el nombre de pandemia. Obviamente no son todas de ahora, si fuese así sería una locura, pero sí hay muchísimos artículos de los últimos 6 meses. Ahora, pandemia y filosofía hay solamente 14 y tratan de lo mismo, la relación entre la pandemia y la filosofía, la posmodernidad, etc. Había uno que me llamó la atención, Filosofía rumiante, de Aurelia Di Berardino, que si bien habla de la cuestión sociopolítica, la filosofía y la pandemia, sí habla de que esto también, de esto que a mí me preocupa, ¿no? La filosofía inmediata. Quiero citar una sola parte del texto que dice así: atravesar esta ansiedad representa un desafío filosófico particular, porque parece imponerse la necesidad de ofrecer alguna instancia de comprensión de las circunstancias actuales. Sin embargo, no toda filosofía se lleva bien con lo episódico, con lo extraordinario. Fin cita. Estoy 100% de acuerdo con Aurelia en este punto. Después está el sitio de la Claxo de la UBA, ahí aparecen 25 páginas con 12 entradas cada una sobre la pandemia, es decir, 300 entradas, que es una barbaridad. Pero bueno, como es de ciencias sociales, aparecen temas que rozan, pero que no son de la filosofía, así que nada, al parecer no me llegó la patata. En el repositorio digital de la revista de la UNC aparecen
73 artículos relacionados con la pandemia. La mayoría son entrevistas o anuncios de protocolos en donde se dan consejos, recomendaciones de alimentación, de higiene, etc. Por último, en la Biblioteca Nacional Virtual de Argentina aparecen 10 libros sobre el tema pandemia, enfermedades y epidemias. Ninguno sobre el coronavirus o la filosofía, así que chao. Y ahora, un corte comercial. Epistemología, entrando rápido, conciencia y sabiduría. La ciencia de la vida, base y fuerza, esta es la epistemología. Aportando a la verdad una raíz nativa, escondida en los libros poco conocida. Hoy te canto el rap perdido. Epistemología, entrando arrastrando conciencia y sabiduría. La ciencia de la vida, base y fuerza, esta es la epistemología. Aportando a la verdad una raíz nativa, escondida en los libros poco conocida. Hoy te canto el rap perdido. Epistemología. Bien, luego de todo esto, ¿qué puedo decir? ¿Qué sé yo? Mi opinión, mitad personal, mitad filosófica, es decir, muy mediocre y normal como cualquier hijo del vecino, es la siguiente. Siempre pensamos en la realidad tarde, porque cuando llegamos a ser conscientes de ella o cuando nos permitimos ser conscientes de ellas, no es lo mismo, ya es demasiado tarde. La realidad siempre ya está aquí. Es un poco la suerte de Edipo. No es que todos vamos a cometer incesto y parricidio, o al menos espero que la pandemia no nos lleve a eso, porque eso sí que sería el final de la sociedad tal y como la conocemos. Sino que, en el caso de Edipo, este tiene su destino atado, y él fue consciente de ello demasiado tarde. De igual manera, nosotros estamos atados al mundo, a lo real, un mundo que no es bueno o malo y que muchas veces no queremos ver directamente porque nos incomoda. Y quizás la pandemia es el mundo obligándolo a ver. Ahora, ¿qué miramos si sostendremos la mirada en vez de desviarla? La respuesta se lo dejo a filósofos de mayor altura. ¿Por qué? No hay por qué. Pero hay algo que aún me molesta, o me incomoda. Todo lo que vemos de los filósofos, de gente que estudia filosofía, son o bien cuestiones políticas, cómo será la sociedad, cómo impactará en la cultura, qué sucederá en nuestra percepción, en relación con los otros, etc. O bien son cuestiones éticas cívicas, cómo nos responsabilizamos con nosotros, seremos hospitalarios, cómo tolerar lo intolerable, qué esperar de las leyes y de las normas, etc. No hay todavía reflexiones epistemológicas, o al menos intento de ellas. Al principio pensé que ese artículo que mencioné de Jaime Rubio Janco en el diario El País, titulado 6 ideas filosóficas para reflexionar sobre la pandemia, nos daría una coda sobre el asunto, ya que nombra la epistemología, la tecnología y la ciencia, pero solo hace eso, nombrarlas, no las piensa o no piensa con ellas. ¿Será que la epistemología no tiene nada que hacer? ¿Que a la epistemología le conviene no hablar o no puede hablar hasta que la ciencia hable y luego ella recién puede decir algo? Creo que no. Un poco me incomoda que viviendo en una sociedad globalizada, gracias a la tecnificación de gran parte de nuestras vidas, a la medicalización de nuestras biografías y a la demanda que todo se presente dentro del canon científico, todavía no se pregunte un poco sobre qué puede decir la epistemología sobre el asunto. No pasa nada. Total, la epistemología no va a resolver nada, así que mejor dejar de grabar este episodio. Pero siempre hay un pero. Se puede decir todavía algo, de última para hacer ese único que es útil en este momento, mirar a la realidad tal cual es, sin juicios de valor, sin obligar a que se presente como queremos, sino comprendiéndola y a partir de ella interceder para cumplir nuestras necesidades, estándares, requerimientos, etc. Que bueno, cómo son nuestras necesidades, estándares, requerimientos, eso ya es problema de andar a ponerte de acuerdo con todos. Más allá de eso tenemos la filosofía de la medicina, la historia de la ciencia, la institucionalización de la ciencia, el desarrollo científico, la sociología de la ciencia, miles de perspectivas que pueden ayudar a ver el mundo. Pero bueno, esto ya se ha hecho demasiado largo, así que lo cortamos aquí. ¿Y vos qué pensás? ¿La epistemología tiene algo que decir en esta pandemia? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Alguna vez has charlado con tus amigos y te has dicho, hey, ¿esto está para grabarlo y publicarlo? Bueno, Elías, Enrique y Nelson lo han hecho.
Ahora, el arte de hablar con tus amigos se transformó en podcast, con Conversando Sin Más. Conversando Sin Más es un podcast recién salido del horno en donde un trío de amigos improvisan, crean y desarrollan temas variopintos con seriedad y con diversión, dando sus perspectivas y pensamientos. Puedes escuchar a Conversando Sin Más desde su página oficial conversandosinmas.com o también encontrarlos en iVoox, Apple Podcasts o Spotify. No te lo pierdas, quién sabe de qué hablarán después. Agro y negocios, para los que confían en el agro y los alimentos como portales del porvenir. Bueno, estamos en contacto telefónico con Gabriel Parabano, docente de la Facultad de... Garabano, perdón. Buen día. Buen día. Gabriel, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas a mí? Sí, perfecto. Decíamos docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan. Te saluda Ricardo Palacios. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Es Parabano. Parabano, con P. Sí. Lo teníamos mal escrito acá en el guión. Te pedimos disculpas. Sí, es un apellido extraño igual, así que no te preocupes. Bien, Gabriel. Bueno, estamos viviendo esta situación tan particular del aislamiento que le ha tocado a gran parte de la humanidad y de los miedos, expectativas que hay respecto a cómo vamos a salir de esto. Entonces queríamos incorporar esta mirada desde la filosofía. La gente en este momento, además de la bronca que vive por el encierro en muchas ciudades, se plantea muchas preguntas sobre el futuro, Gabriel, y sobre cómo vamos a salir de esto. Y por ahí hay miradas muy alentadoras y por ahí hay miradas un poco pesimistas. Alentadoras en el sentido de que tal vez esto sirve para mejorarnos como personas, y pesimistas respecto al futuro, porque tal vez lo de la pandemia sea un factor que condicione nuestras vidas durante mucho tiempo. ¿Vos cómo lo ves a esto? Bien, lo primero que pienso, y que última me gustaría aclarar, como habíamos hablado la otra vez, yo me dedico más a lo que es la filosofía de las ciencias, la epistemología, y una cosa que uno aprende cuando lee tanto sobre epistemología, es que la condición humana mayormente quiere ver las cosas en blancos y negros, en bueno o malo. Quiere una respuesta, la quiero ya, la quiero urgente, sea positiva, como bueno, después de la pandemia vamos a ser todos mejores, no nos vamos a discriminar, no va a haber diferencia salarial, o negativa, vamos a ser más mediocres, más pésimos. El tema está en que ante la urgencia que uno demanda a la ciencia y a la sociedad que resuelva eso, claramente el problema es importante, pero no hay respuestas inmediatas, porque si uno quiere una respuesta que logre satisfacer nuestras necesidades, necesita claramente un largo proceso de resolución. Se han hecho cosas para adelantar esta resolución en términos científicos. Ejemplo es que se han liberado las divulgaciones de las revistas científicas más importantes para que gente de otro lado pueda acceder. Se han divulgado cuál es la estructura del virus, ¿no? En el Instituto Malbrán de Buenos Aires se lo decodificó y está al público conocimiento, ¿no? Entonces, se han hecho cosas para que nosotros podamos salir y no estemos más en cuarentena. Pero de eso, que tener una respuesta de que vamos a ser mejores o peores, realmente es de pedir demasiado ante una situación que no nos da el tiempo suficiente para reflexionarla en profundidad. Necesitamos separarnos un tiempo histórico. Quizás en 20 años podamos decir, bueno, la pandemia nos hizo mejores o la pandemia nos hizo peores, pero de acá a un año sería ilusorio dar una respuesta verdadera. Podemos especular, podemos hacer futurología, pero poco ganaremos con eso. Gabriel, y la ciencia, su búsqueda incesante de generar conocimiento útil y de generar más riqueza también, nos ha llevado a explorar lugares donde antes no llegábamos. ¿Esto puede ser un factor que haya creado las condiciones para el coronavirus o para otra pandemia que pudiera aparecer en el futuro? Sí, desde hace más de 30 años
los científicos vienen advirtiendo que si nosotros seguimos con este modo de vida actual de alto consumismo y rápido desecho de los elementos que consumimos, nos vemos obligados a llegar a ciertas partes de la Tierra, del planeta en el que vivimos, que antes no habíamos llegado. No era que no existían, no era que no había seres vivos ahí, sino que eran seres vivos que nunca habían entrado en contacto con nosotros. Zonas vírgenes de selvas, bacterias congeladas en el polo ártico de la era de los dinosaurios, que ahora se están descongelando, todo eso lleva tarde o temprano a que nos encontremos con eso. El encuentro puede tener situaciones agradables o situaciones terribles como esta. Estaba leyendo hoy en la mañana que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todos los años informa el encuentro de 3.000 nuevas cepas de virus de posibilidad que tienen la posibilidad de volverse pandemias globales. O sea, cada año, mientras más vamos avanzando estas zonas vírgenes, se van encontrando más cantidades de elementos que pueden ser perjudiciales, potencialmente perjudiciales, no necesariamente que lo sea así, pero bueno, es por el estilo de vida que uno tiene. Bien, le comento a nuestra audiencia que estamos hablando con Gabriel Parabano, profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía, específicamente dedicado a la epistemología, la filosofía de la ciencia. Gabriel, mencionaste Organización Mundial de la Salud. Bueno, hace un par de años esta organización lanzó una alerta sobre 10 posibles catástrofes que se podían producir a partir de nuevos virus y pidió fondos para investigar. Los estados no le hicieron caso, no le prestaron los fondos, y por lo tanto hemos quedado como un poco debilitados frente a esta posibilidad de prevenir qué virus puede convertirse luego en una pandemia. Esto nos plantea que también hay una cuestión política, hay una cuestión de poder acá en decidir qué se va a hacer para enfrentar amenazas en el futuro. Sí, yo sé que tiende a ser medio aburrido pensar cualquier cosa que venga después de la palabra epistemología, pero eso que has dicho es interesante, porque la ciencia siempre ha estado muy cerca del tema del poder, porque la ciencia, los científicos y todo lo que se dedican lo hacen dentro de instituciones. ¿Qué entendemos por instituciones? Farmacéuticas, Estado, universidades, público, privado, todo eso, estas instituciones, yo les llamo, están financiadas, tienen un monto de plata, suponte, por decirte algo imaginario, tenemos $50.000 para poder financiar ciertos proyectos, ¿no? Entonces yo digo, yo quiero desarrollar el proyecto A, la minería, o el proyecto B, el estudio del Chagas. Muy bien, que era un poco lo que hablábamos la otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Y a mí me interesa más desarrollar la minería, entonces de los 50.000 voy a poner 40.000 hacia la minería y 10.000 el Chagas. Por lo tanto, es más probable que yo encuentre mejores resultados en el proyecto A, minería, que en el proyecto B, Chagas. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia está conducida por ideologías políticas en lo que me conviene a mí desarrollar. Ahora, ¿a quién le conviene desarrollar un sistema de salud de escala global? A nadie, porque sale perdiendo. Entonces, no ha sido redituable para ningún Estado, para ninguna farmacéutica financiar eso. La sorpresa está que luego llega una pandemia y no tenemos ninguna estructura o ningún plan de salubridad que pueda hacerle frente a eso. Bien, Gabriel, y respecto del papel de la ciencia y esas expectativas que nosotros le adjudicamos, o sea, esperamos muchas respuestas de la ciencia, pero por otra parte, hay sectores de la población que tienen una postura, se podría decir, antitecnológica, o que creen en cuestiones místicas, tal vez, para enfrentar esta situación. ¿Ese grupo y esa forma de pensamiento, cómo está actualmente? Ah, bien, eso es otra cosa interesante. Hoy en día, o sea, pleno 2020, es algo que creo que de público conocimiento, han surgido, digámoslo así, como un contramovimiento, o ha tomado fuerza un contramovimiento a la ciencia. ¿Qué es toda esta búsqueda de aquellos conocimientos más místicos, más mágicos, que puede ser el tarot, la lectura de las estrellas, o hasta lo que se le llama muchas veces pseudociencia, como el terraplanismo? ¿Por qué la gente hace eso? Es una pregunta que también se hace en la filosofía de la ciencia. Y bueno, la gente busca este camino porque nosotros hemos vivido actualmente, más o menos a partir de la década del 60, nuestra cultura se ha codificado, se ha pensado, se ha entendido
en términos científicos. Nosotros entendemos que la salud es lo que la medicina dice que es la salud, nosotros entendemos que el progreso es lo que la tecnología dice que es el progreso. Entonces nuestra plataforma y nuestra forma de ver el mundo es claramente atravesada por los criterios de la ciencia. ¿Qué nos hace entender eso? Que bueno, que la única forma de ser feliz, de sentirte satisfecho, es si cumplís el checklist de la ciencia, todos los ítems. Pero el humano es mucho más complejo de lo que la ciencia ha podido describir hasta hoy en día. Frente a eso, surgen necesidades que buscan ser cubiertas por otro lado. En principio no hay nada de malo de eso. Si querés creer en el tarot, si querés creer en la lectura de estrellas, 2 pulgadas arriba es tu decisión personal. El tema está cuando te termina afectando personalmente. Por ejemplo, cuando decís que el coronavirus es un mito de las farmacéuticas para, qué sé yo, controlarte la mente y por lo tanto decidís no cuidarte. El efecto de eso, de tu descuido, porque no crees en eso, no crees en la ciencia, es que terminás afectando al de al lado, como cuando usás los barbijos como aretes y no correctamente para taparte la nariz y la boca, ¿no? Ese tipo de situaciones te encontrás. Hay una situación, para resumirla así, sería la situación de que la ciencia presenta un poder muy fuerte y ante esa práctica de poder se presenta una práctica de resistencia. Hay una tensión ahí muy, muy intensa que nosotros lo vemos en la calle todos los días. Todos conocemos a alguien que piensa de esa forma, antivacunas, por ejemplo, lo cual genera un alto grado de peligrosidad en términos cívicos, porque es una irresponsabilidad hasta para el otro. Bien, y en esa línea se inscribe también esto que se ha difundido por internet respecto de la vacuna que desarrollaría Bill Gates, esta teoría conspirativa de que en realidad nos quieren inocular un chip a cada uno de los humanos. Sí, yo siempre tengo como 2 opiniones. Ante las teorías conspiranoicas digo, o yo soy más, o me vuelvo irrisorio y soy más conspiranoico, como que me dicen, ¿sabés que la llegada a la luna fue una mentira? Y le digo, ¿vos creés en la luna? ¿Viste? Para una actitud de burla, pero eso es cero intelectual. O la otra es pensarlo críticamente y decir, no, es inviable hacer eso, es totalmente inútil, no sirve para nada, ni para, suponte que Bill Gates sea un genio maligno, tampoco le va a servir. Y lo peor de todo es que desprestigia una posibilidad de resolver varios problemas, porque todos o la mayoría de los humanos acá en Argentina por lo menos nos hemos vacunado y gracias a eso tenemos una esperanza de vida mayor de aquellos de que no se han vacunado, ¿no? Los primeros meses de vida, la segunda dosis, el refuerzo, etcétera. Cuando vos empezás a decir que una vacuna tiene la posibilidad de controlar tu mente o de producir autismo o de lamar en coche, lo único que haces es predisponer a la gente a que atente contra su propia vida. Y eso creo que ya pasa de rayar, de creer lo que vos quieras a tratar o dañar al otro. Muy bien, Gabriel. Te agradecemos mucho estas reflexiones que has compartido con nuestra audiencia de Agro y Negocios. Sí, espero no haber sido demasiado aburrido. Bueno, siempre que se corre ese riesgo con la filosofía, pero bueno, hemos tratado de hacerlo más ameno. Sí, de última después filosofamos sobre videojuegos, quizás con eso sea más popular. Bueno, muchas gracias por haberme llamado. Bueno, hasta pronto. Pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. ¿Quieres saber dónde se encuentra nuestra cantina? Pásate al link de Telegram, sumate a este grupo de humanos poco recomendables. Bueno, la información de lo que usé para ver toda esta cosa es un montonazo, así que te dejo el link en la descripción, no sé cuánto, son como 30 artículos. Ahora, si eres un feligrés, es hora de que tomes responsabilidad en todo esto. Tenés que divulgar la palabra, la epistemología está cerca. Corre al lugar más cercano y a una distancia prudencial, dile a los visitantes que se suscriban al epistemólogo ebrio, que es la única opción epistemológica en este lío podcastero. Pero si no eres un devoto, es necesario que también las avises que Opir está aquí, que por las rendijas del trama del podcast, un ebrio se está colando y contaminando todo, obligándonos a hablar de epistemología.
Si no sabes dónde insultarme, mandar fotos de gatos o de hablar de algún tema epistemológico, puedes encontrarme en Facebook, Instagram o Twitter. También si quieres invitarme a la cerveza, no hay problema, puedes colaborar con el podcast sin problema. Te prometemos que tu donación servirá para aumentar la calidad de los episodios o de la cerveza, lo que esté al alcance de la epistemología. Te dejo los links en la descripción del episodio. Para escuchar los episodios puedes encontrarme de gira en cualquiera de estos bares: YouTube, Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast o Deezer, siempre como epistemólogo ebrio. Salud y buenas ciencias. El hombre epistemólogo atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, distraído al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Piensa en la tinta y en su composición molecular.